Si deseas mantenerte actualizado con el contenido de este canal, te invito a que te suscribas y active la campana de notificaciones que se encuentra a la par del botón de suscripción. Asimismo, te invito a que entres a la página oficial de Facebook y comparta los enlaces que estaré publicando, ya que estaré mandando saludos aleatoriamente a quien lo haga. En esta ocasión, mando saludos a Scott Ayala, Astrid Sánchez. Bienvenido a la cuarta parte de la serie de Hércules, en donde se te relatarán los 12 trabajos que este héroe tuvo que llevar a cabo y superar. Si no viste la tercera parte, puedes hacerlo dando clic a la tarjeta que está apareciendo al lado superior derecho. Sin más, comencemos. Robar las manzanas del jardín de las Hespérides. Euristeo le encomendó a Hércules traer las manzanas doradas que crecían en el jardín de Hera, mismo que le fue obsequiado por su esposo Zeus. Esto como regalo de boda, mismo que estaba custodiado por las Hespérides, o ninfas del atardecer. En su camino hacia el jardín, Hércules encontró a Prometeo, el cual estaba encadenado y condenado a que un águila le comiera el hígado todos los días. Esto como castigo por desobedecer y burlarse de Zeus. Hércules lo liberó y asesinó al águila que era el verdugo de sus días. Como agradecimiento, Prometeo le brindó una profecía en la cual le advertía la manera de obtener las manzanas sin entrar al jardín de las Hespérides. Llegando finalmente al jardín, Hércules luchó contra Ladón, un dragón de 100 cabezas, puesto allí por su madrastra Hera, y posteriormente engañó a Atlas, como le había indicado el hermano de este, Prometeo, con el fin de que cogiese algunas manzanas del jardín, ya que las Hespérides no pondrían resistencia contra su propio padre, Atlas. Para que éste aceptara, Hércules le ofreció un trato. Él sujetaría a Urano, el cielo, por mientras el titán conseguía las manzanas, y con esto descansaría un poco. Atlas aceptó, pero al volver con las manzanas, decidió no aceptar sujetar los cielos de nuevo, y en vez de eso, se ofreció a llevar las manzanas él mismo a Euristeo. Pero Hércules volvió a engañarlo, aceptando quedarse en su lugar, con la condición de que el titán sujetara de nuevo al cielo por un momento, solamente para acomodarse la capa. Atlas accedió, y entonces Hércules tomó las manzanas y se marchó. Capturar a Cerbero y sacarlo del inframundo. La última prueba de valor y heroísmo de Hércules había sido dictada. No sería nada fácil, ya que tal proeza era inimaginable. Capturar a Cerbero, protector del Hades, bestia mitológica que impedía que los muertos salieran del reino de Hades y que los vivos no pudieran penetrar al mismo. Hércules viajó primero a Eleusis para ser iniciado en los misterios eleusinos, mismos que tuvieron origen durante la temporada en la que Demeter había descuidado sus labores como diosa de la agricultura. Esto por causa del rapto de su hija Perséfone a manos de Hades. En la mencionada iniciación le enseñarían cómo entrar al inframundo y cómo salir vivo de él. Estos también le permitían absolverse un poco más de la culpa de haber matado a su mujer y a sus hijos y a sus sobrinos, siendo un beneficio extra a sus 12 trabajos. Una vez que Hércules entró al inframundo, lo primero que hizo fue liberar a Teseo, mismo que se encontraba enjaulado junto a otro que se llamaba Pirito. Sin embargo, el castigo de estos dos no terminaba allí, ya que Hades los había condenado a sentarse en una banca por la eternidad, y su piel estaba pegada a esta. Cuando logró liberar a Teseo, la tierra empezó a temblar, y ya fue imposible rescatar a Pirito,
Algunas versiones dicen que la piel de Teseo de los muslos se había quedado pegada en la banca. A partir de este punto, el mito se divide en dos versiones. En la primera versión se nos decía que, para llevarse a Cerbero, Hércules simplemente pidió permiso al dios Hades y éste aceptó con la condición de que no le hiciera daño al animal. El héroe obedeció, tratando a Cerbero amablemente, y éste, halagado al recibir por primera vez ese tratamiento, lo acompañó afuera dócilmente. En la segunda versión, se nos dice que Hércules se enfrentó a Hades, a quien lanzó una flecha, dejándolo fuera de combate al instante. Y tras una violenta lucha con Cerbero, logró capturarlo y arrastrarlo a través de la cueva hacia el exterior del inframundo. La mayoría de las historias se centran en los 12 trabajos de Hércules, pero el mito no acaba aquí, sino que, una vez cumplida su condena, Hércules se sintió con el valor moral de comenzar una vida normal nuevamente. Y esto fue lo que sucedió. Íole era la joven y bella hija de Éurito, rey de Ecalia. Hércules se enamoró perdidamente de ella cuando la vio y trató de conseguir su mano, pero Éurito se la negó porque conocía el oscuro pasado de Hércules, en el que mataba a su mujer y a sus hijos y a sus sobrinos. Todo víctima de la locura, y temía que Hércules volviera a perder la razón, y que le sucediera lo mismo a Íole y a sus futuros hijos. Pasó el tiempo y Éurito organizó una competencia de tiro al arco, cuyo premio sería la mano de su amada hija. Las condiciones eran que el ganador debía batir su propia marca y la de sus hijos. Entonces Hércules, viendo la oportunidad de tomar la mano de su amada, participó y batió las marcas antes impuestas. Pero cuando Éurito se dio cuenta de que Hércules había ganado, detuvo la competición y no le permitió seguir. Su hijo, Ífito, intentó hacerle entrar en razón sin éxito, así que Éurito rompió su promesa y se ganó el odio de Hércules. Hércules, tras la competición de tiro, disponía a marcharse a la ciudad cuando las yeguas del rey Éurito fueron robadas. Ífito entonces, quien había apoyado a Hércules en la injusticia de la competición, le pidió a éste ayuda para buscar las yeguas de su padre. Hércules accedió, sin embargo, la búsqueda no dio frutos. Posteriormente, el héroe regresó a Tirinto, su ciudad de residencia. Tiempo después, Ífito descubrió las huellas que habían dejado las yeguas y las siguió hasta Tirinto, exactamente hasta la casa de Hércules, donde aparecieron los animales robados. El famoso ladrón Autólico, autor de la fechoría, se las había vendido como propias a Hércules sin que éste no supiese nada. Ífito entonces intentó que Hércules las devolviera, pero éste se negó rotundamente, ya que las había pagado y le pertenecían. Se pusieron a discutir acaloradamente en lo alto de una muralla, y en uno de sus arranques de ira, Hércules arrojó a Ífito al vacío y lo asesinó. Hércules, avergonzado por haber vuelto a matar a un inocente, regresó al oráculo de Delfos, donde le fue impuesta la penitencia de servir a la reina Ónfale de Lidia durante 3 años. Esta humillaba a Hércules, obligándole a realizar trabajos de mujer y a llevar ropas femeninas, mientras ella vestía la piel de león de Nemea. Pasados los 3 años, Hércules dejó de ser un esclavo y tomó a Ónfale como esposa, pues se había enamorado de esta. Tuvieron un hijo cuyo nombre varía entre Egelao y Lamo. Tiempo después, Hércules viajó a Calidón, donde vio a la princesa Deyanira, de quien se prendió en deseo.
por lo que la cortejó y ésta se enamoró de él. Sin embargo, Eneo, rey de Calidón, padre de Deyanira, había prometido la mano de su hija al dios del río Aqueloo. El mencionado dios se enfrentó a Hércules, y como tenía la facultad de cambiar de forma, primero lo enfrentó en forma de serpiente. Pero al héroe no le resultó problema dominarlo. Entonces el dios pensó en transformarse en toro, y cuando lo estaba haciendo, Hércules aprovechó para atacarlo y asesinarlo. Así, Hércules tomó a Deyanira como esposa. Después de la boda, Deyanira recibió un mensaje de su hermano, el príncipe Meleagro, en el cual comunicaba que la echaba de menos, así que se dispuso a hacerle una visita en compañía de su esposo Hércules. Durante el viaje tuvieron que cruzar el río Ébeno, y el centauro Neso se ofreció llevar a Deyanira mientras Hércules cruzaba a nado. Pero se enamoró de ella, y en cuanto alcanzó la otra orilla, el centauro salió a galope sin esperar a Hércules, ya que pretendía raptar a su esposa y después violarla. Hércules, enfurecido, le disparó una flecha untada en la sangre de la hidra de Lerna, la cual acertó en el corazón, matándolo. Mientras Hércules se acercaba al lugar, el moribundo Neso le dijo a Deyanira que tomara un poco de su sangre, y si notaba que Hércules perdía el amor por ella, se la aplicara, pues era como una especie de pócima del amor. Hércules, que no había olvidado a Íole, se levantó en armas contra Ecalia, mató al rey Eurito y a todos sus hijos y parientes, y raptó a Íole. Para celebrar la victoria, dio un festín en el que sacrificó 12 bueyes en honor a Zeus, y le encargó a Deyanira una túnica nueva, pues la que llevaba estaba estropeada tras la lucha. Esta, sin embargo, muerta de celos al pensar que su marido prefería a Íole, echó en la túnica nueva la sangre de Neso, a la cual creía una pócima de amor. Sin embargo, la sangre del centauro resultó ser un veneno mortal de devastadores efectos. En cuanto el héroe se puso la túnica, notó que su piel se quemaba. Intentó quitársela, pero el veneno ya se había pegado en su piel. Deyanira se enteró de lo que realmente había hecho y se suicidó ahorcándose. Sin embargo, el veneno no mató al héroe, pero le produjo tal dolor que él mismo pidió que lo mataran para terminar con su agonía. Su sobrino, amigo y compañero de aventura Iolao prendió la pira en la que Hércules murió abrazado, vistiendo las pieles de león de Nemea por encima de la túnica envenenada por última vez. El héroe y guerrero más notorio de la mitología griega, hijo de Zeus, invencible y temperamental, Hércules.